Ella no tocó a los oligarcas, no tocó, porque estos señores, y lo podemos verificar, está la información disponible en los papeles de Panamá, se fueron a invertir a offshore, a Panamá, ahí no se pagan impuestos en El Salvador. Esas empresas, esos capitales, esas sociedades opacas en paraísos fiscales, no pagan impuestos. El Super Selectos del Grupo Calleja transfirió, aquí hicieron un programa, esta semana, que se llama Miradas de la UCA, donde lo ponen clarísimamente. Transfirieron todas sus acciones, el grueso, la mayoría, arriba del 90% de sus acciones, a sociedades en Panamá. Por lo tanto, de toda esa masa de dinero, no pagan impuestos en El Salvador. El grupo Selectos, el grupo de Calleja, de Carlos Calleja, no pagan impuestos. Eso se llama ilusión, Julio. ¿Y quién lo permite? Bueno, y a mí me permiten, a ti te permiten no quitar... ¿No pagar el impuesto de la renta? ¿No pagar el IVA? Eso no podemos hacerlo. ¿Qué impuesto es el que el Estado le exonera a los dueños de los bancos cuando los venden? El impuesto a la renta. El 10% de los 4.000 o 5.000 millones de dólares lo tuvieron que haber pagado en impuestos. Y no lo pagaron. ¿Por qué? Porque el Estado se los condona por ley. ¿Y quienes hicieron las leyes? Ellos mismos, pues, ellos mismos fueron. Alfredo Cristiani no era el presidente y quitó el impuesto patrimonial, pero puso el IVA. Mira, Giovanni, en ese contexto, dice Contrapunto, un periódico digital, dice lo siguiente: el Banco Mundial confirma que el Grupo Calleja es concesionario del Estado. Sí. Esta es una noticia del lunes. Sí. Y dice, la vinculación de Carlos Calleja a las empresas de su familia podría contravenir artículos contra la corrupción en la Constitución, debido a que éstas poseen concesiones con el actual gobierno, dice. Sí. La candidatura presidencial de Carlos Callejas por Arena sería inconstitucional, dice la noticia, según el principio de precedente de jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a una sentencia emitida en el 2014. La información publicada por el portal de transparencia del Banco Mundial, sí, lo dice el Banco Mundial, sí, revela la relación entre la empresa de la familia Callejas como accionista en un conglomerado con concesiones estatales en el puerto de Acajutla, Sonsonate. Sí. La participación del candidato en cualquiera de las empresas del Grupo Callejas podría contravenir artículos contra la corrupción de la Constitución de la República que establecen la idoneidad de los candidatos a la presidencia. Voy a terminar con esto. Según la información del Banco Mundial, no de Giovanni ni de nadie más, el Banco Mundial, el asocio Quantum GLU, que ganó la licitación, involucra a la empresa Invenergy Clean Power LLC, que cuenta con la inversión del 17.6% de su capital proveniente de la empresa Calleja SADCB, compañía del candidato, de la familia del candidato de la Alianza por un Nuevo País, o sea, de la alianza que tiene Arena. Mira, esta historia es así, es muy sencilla la historia. Un grupo de inversionistas deciden hacer un negocio normal, lícito, bueno para el país, eso se llama atraer inversiones, ¿no? Un negocio de generar energía a través de gas natural. Claro, como no producimos gas ni tenemos gasoducto, el gas tiene que venir en barco, pues, ¿no? Y ese gas, esa forma, el gas es demasiado peligroso operarlo en tierra, entonces viene licuado y tiene que regasificarse, pero eso no lo pueden hacer en tierra porque una explosión, un accidente, afectaría un mínimo de 20 kilómetros cuadrados, ahí matando todo, personas y tal. Eso se hace en todos los países del mundo en el mar, lejos de la tierra, ¿no? Entonces se necesita un puerto, es un negocio privado, es un puerto privado. Entonces quienes hacen este negocio lo empieza este señor al que conocemos como Wandy Sabla, que fue secretario técnico y ministro de Economía también. Sí, de Tony Saca, con el grupo Quantum. Luego se suma un grupo de inversionistas de Chicago y crean una sociedad salvadoreña donde están los inversionistas de Chicago. Hay otro inversionista que es el grupo Calleja, que es exactamente el grupo
de señor Francisco Calleja y de su hijo Carlos Calleja, y ponen el 17%, y hay una inversión pequeña de 5% de Eli Bajaya. Es el otro inversionista, del 5%, 17 Calleja, el resto, eso se llama Energía del Pacífico, y un 15% de los habla a través de Quantum Blue. Bueno, eso es, para impulsar este negocio necesitaban un préstamo de 800 millones, se lo piden al Banco Mundial. El Banco Mundial les dice, ok, se los doy, son inversionistas normales, les doy, pero consigan la concesión del gobierno. El gobierno le interesa una inversión de 800 millones de dólares en el país. ¿Quién es el principal lobista para traer inversión? El vicepresidente Óscar Ortiz. Él es el lobista de esa ley. Entonces hacen la licitación en 2013, la gana este grupo de inversionistas, ganan la licitación, únicos postulantes, y es el gobierno del FMLN el que les da la concesión de ese pedazo de tierra, que es de cepa, el terreno, y el espacio marino donde el barco ahí se va a regasificar para trasladar a tierra ya el gas, y de ahí se genera la energía. Hasta ahí me están diciendo todo bien. Todo normal, está bien. Artículo 152 de la Constitución, es clarísimo, no hay donde perderse. Deriva, estas personas que tienen estos requisitos, que tienen estas condiciones, no pueden ser candidatos presidenciales. Y dice una serie de requisitos. Uno de ellos deriva al 127 constitucional, ese es el artículo 152, y deriva al 127 que dice, no puede ser candidato presidencial, no puede ser inscrito como candidato presidencial nadie que tenga contratos o concesiones con el Estado. Este señor, Carlos Calleja, pertenece a un grupo familiar, a una empresa familiar que tiene una concesión del Estado. Se la dio este gobierno en 2013. Se la dio este gobierno, tiene una concesión. Lo prohíbe expresamente la Constitución de la República, no se trata de una ley secundaria, es la Constitución la que dice no puede, nadie que tenga una concesión, contratos pendientes con el Estado, puede ser inscrito como candidato presidencial. ¿Está certificado que Carlos Calleja, el candidato presidencial de Arena, es parte de la sociedad Calleja? Sí, digamos, sí, uno puede, por lógica, puede decir es familiar, está ahí, pero ¿está legalmente eso sustentado? Él es el vicepresidente. Él es vicepresidente. Pero él lo ha dicho, además, yo he creado empleo, yo he trabajado toda mi vida, tal, en el negocio familiar. Bueno, pero hay algo más, Julio. El otro punto es que Tony Saca, cuando se lanza como candidato en segunda ocasión con Unidad, le dice a la Sala de lo Constitucional, momento señor, usted tiene concesiones con el Estado, y aquí está el artículo constitucional. ¿No? Entonces Tony Saca dice, si es que yo hace rato que pasé las concesiones a mis hijos, yo ya no soy concesionario. Y le dice a la Sala, no nos importa, porque eso es formal. A sus hijos les pasó las concesiones, entonces las concesiones siguen beneficiándolo a usted. Entonces el problema no es formal, es real. A usted lo beneficia la concesión, quedan en su grupo familiar. Y si usted hace eso, para poder ser candidato, retira las concesiones o las traspasa a su familia, lo que está haciendo es un fraude de ley. Fíjese que si se queda con la concesión, no puede ser candidato. Y si las transfiere para ser candidato, está cometiendo un fraude de ley. Contra la espada y la pared, eso dice la Sala de lo Constitucional anterior. Dan la sentencia, emiten la sentencia en 2013, emiten la sentencia y juzgan inconstitucional, resuelven que es inconstitucional la candidatura de Tony Saca. Exactamente este es el proceso. Entonces Carlos Calleja pudiera ser, yo no lo sé, no lo creo tampoco, que transfirió sus acciones, digamos, ¿a quién? Al vecino, a mí, no, a su familia, a su esposa, a sus hijos, al padre. Entonces yo ya no soy concesionario. ¿Está frente al mismo caso de Tony Saca? Absolutamente. Total, bueno, es expreso. Yo te estoy diciendo... Si él, digamos, como miembro el artículo constitucional y la resolución de la Sala de lo Constitucional. A la misma disposición, a la misma razón, la misma disposición, dice la ley. Es el mismo caso aquí, el mismo caso allá. El hombre es concesionario. No hay por dónde coger eso. El hombre es concesionario.
2, no puede entonces ser candidato presidencial. 3, el gobierno del FMLN le dio la concesión. No hay ninguna posibilidad de que el FMLN no supiera que ese señor que se inscribió como candidato presidencial no podía ser inscrito. No podía hacerlo. El FMLN lo sabía, pues que ellos mismos le dieron la concesión. Si la primera piedra simbólica de ese proyecto la fue a poner, ¿sabes quién? Hugo Martínez. Ahí está la foto en la prensa gráfica. Hugo Martínez con Karina fueron a poner la primera piedra de ese proyecto. ¿Y Hugo por qué? Porque era inversión para el país. ¿Y el canciller? No, ya como fórmula presidencial. ¿Como fórmula presidencial? Sí. Eso salió hace poco, la semana antepasada o pasada en la prensa gráfica, la foto. Hugo Martínez fue a poner la primera piedra del proyecto de energía del Pacífico. Sí. En la cual Carlos Callejas es inversionista. Sí, lo que pasa es que no dicen, no hay una placa ahí que diga Carlos Callejas es inversionista, dice Energía del Pacífico. Pero cuando uno va al detalle, el 17% es que de la inversión... tuvo que decirlo el Banco Mundial. El Banco Mundial lo está diciendo ahora. Sí, es que el gobierno no nos dijo eso, lo dijo el Banco Mundial. Porque tenía el gobierno que haber advertido que ese señor que se quería inscribir era concesionario, porque ellos le dieron la concesión. Aquí hay un problema grave, Julio. Mira. Vamos a hacer un corte. Déjalo ahí. Hacer la pausa, Vaya. Que la gente... Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. El artículo 152 de la Constitución de la República dice: los que tengan pendientes contratos o concesiones con el Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, así como los que hayan aceptado ser representantes o apoderados administrativos de aquellos o de sociedades extranjeras que se hallen en los mismos casos, así detalla la Carta Magna. Sí. Y luego en la resolución dice: el fraude a la Constitución, la resolución de la Sala Constitucional, ¿verdad? El fraude a la Constitución se comete porque se respeta formalmente la prohibición de ser representante o apoderado de una sociedad concesionaria, pero se incumple sustancial o materialmente la obligación de desvincularse de manera real, completa y efectiva del riesgo de un conflicto de intereses, por la subsistencia de las relaciones, nexos o vínculos objetivos con el titular de la concesión estatal. Ese es el texto. Es más expreso, no puede ser. No basta con que diga, yo personalmente me retiro de la concesión, vendo mis acciones, traspaso mis acciones. No, porque se las traspasa a su grupo familiar, sigue siendo beneficiado. Lo dice textualmente el texto de la resolución. Mira, Julio, este caso no es 2 más 2, pues. Entonces, es muy sencillo. El principio de derecho dice: a la misma razón, la misma disposición. Lo mismo que resolvieron para Saca es lo que hay que aplicar en este caso, pero lo van a aplicar. Es la prueba de fuego para el Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía General de la República y Sala de lo Constitucional, principalmente para el Tribunal Supremo Electoral. Tiene un caso clarísimo ahí. Hay un concesionario que es candidato presidencial y la ley dice que no. Yo solo te voy a poner una idea, Julio. ¿Por qué fue posible que Francisco Flores defraudara al Estado, según la Fiscalía, no según yo? ¿Por qué fue posible que Francisco Flores desfalcara los fondos públicos en términos millonarios? Porque la institucionalidad se puso a ver para otro lado. ¿Por qué fue posible que Tony Saca defraudara 300 millones al Estado? Porque estaban viendo para otro lado, Fiscalía, Corte de Cuentas, Ministerio de Hacienda, sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Los astros estaban alineados. Estaban viendo para otro lado, no vieron lo que estaba pasando. ¿Por qué fue posible que Mauricio Funes, según la Fiscalía, haya defalcado fondos públicos por una magnitud de 300 millones de dólares y más por lo del Chaparral? ¿Por qué? Porque la institucionalidad no le interesó la ley ni el Estado de Derecho. El principio de que nada contra la ley, nadie sobre la ley. Bueno, Julio, entonces, en este caso, ¿qué va a hacer la Fiscalía? ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral y qué va a hacer la Sala de lo Constitucional? ¿Qué van a hacer? Porque en este caso... Esto lo van a dejar pasar. El hombre es concesionario y es candidato. La ley dice que no, van a incumplir la ley. Solo termino con una cosa, Julio. ¿Qué es lo que jura el funcionario público, desde el presidente hasta el último funcionario público, al tomar posesión de su cargo? Cumplir
y hacer cumplir la ley. Todos los funcionarios públicos involucrados en esto, desde el presidente, fiscal, Tribunal Supremo Electoral, Sala de lo Constitucional, todos los involucrados en este caso tienen dos alternativas. O cumplen y hacen cumplir la ley en este caso, atendiendo la prohibición expresa de la Constitución y de la resolución de la línea jurisprudencial, o cumplen y hacen cumplir la ley o no, pero no cumplen su juramento. Y eso tiene una penalidad. Ustedes juraron cumplir y hacer cumplir la ley. Aquí hay una violación de la ley. Ese señor que se llama Carlos Calleja, no es personal este asunto, es la ley. Este señor que se llama Carlos Calleja no puede ser candidato presidencial, no puede ser presidente de El Salvador, porque es concesionario. Así de sencillo y de crudo es esto. El fiscal va a ver para otro lado. Eso es lo que hizo Luis Martínez y está preso. Pero ¿cuánto dinero se perdió? Con Tony, con Mauricio Funes, ¿cuánto dinero? El fiscal que le dejó pasar a Paco Flores lo que le dejó pasar, o los fiscales, vieron para otro lado. ¿Y qué es el resultado? ¿Qué es el resultado? Bueno, ahí están presos, procesados, expresidentes y tal, empresarios y tal, que participaron en ese gran robo al Estado. Vamos a repetir lo mismo. Este gobierno, esta institucionalidad no va a cumplir su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley. Solo hay dos opciones, o la cumplen o no la cumplen. Y el funcionario que no cumple la ley está prevaricando, está cometiendo delito. Esto es así de sencillo. Solo termino con una cosa, miren, no es un grupo, una persona, un partido, interesados en otro, digamos un sesgo ideológico, el que dice esto. No es así. La población, la ciudadanía, en todas las encuestas reprueba estas instituciones que he mencionado, claro, Julio. Claro. El presidente no alcanza 5 de nota, está reprobado. La Asamblea Legislativa no alcanza ni 4 de nota, está reprobada el Ministerio de Hacienda, está reprobada la Fiscalía, todas todas están reprobadas por la población. ¿Por qué? Porque hacen este tipo de cosas. Porque estaban viendo para otro lado cuando se estaban robando el dinero. ¿Qué van a hacer ahora? Toda esta gestión se da a conocer porque el Banco Mundial la da a conocer. Porque el Banco Mundial la da a conocer. Porque el Banco Mundial le gestiona también el dinero. El Banco Mundial, a él le solicitan el préstamo de 800, pero el Banco Mundial está obligado, porque el Banco Mundial recibe dinero de fondos de impuestos de todos los países que conforman el Banco Mundial. Entonces, el Banco Mundial está obligado a tener un portal de transparencia e informar a quienes les presta el dinero. No lo hacen por buena gente, es que es una ley. Solo que ahí cumplen la ley. Entonces dicen, bueno, señores, les vamos a prestar 800 millones de dólares. El Banco Mundial no es dueño de ese dinero, quiero decir, ellos administran, pero es dinero de todos los países miembros. Entonces, le vamos a prestar dinero, aquí está la información, a esta sociedad que se llama Energía del Pacífico, y sus accionistas son el señor Eli Bajaya o Grupo Bajaya, 5%. El señor Wandy Sabla, 15%. Los señores de Chicago, 45 algo por ciento. El Grupo Calleja, SADCB, dueños del Selecto y de otros negocios, 17%, 17.5%, y lo pone en su portal por ley. La información está disponible, usted puede linkearlo, ir al Banco Mundial, portal de transparencia, concesión Energía del Pacífico, y ahí aparece la información. Pero mira, Giovanni, ¿no será que va a pasar lo mismo que Tony Saca? Que Calleja participa en las elecciones y hasta después se resuelve sobre el caso, digamos, si alguien demanda o la Fiscalía procede con esto? No lo sé, mira. Porque con Tony Saca pasó eso, ¿verdad? Sí, o sea, la sentencia, la resolución se dio después de que había pasado de las elecciones. ¿Y que él había perdido? Él no había ganado, ¿no? Pero ordena que la inscripción es nula, es inconstitucional, ¿no? Entonces ya había pasado la elección. Bueno, pero si alguien es presidente y la Sala de lo Constitucional resuelve que su inscripción como candidato es inconstitucional, no puede ser presidente. Porque si él es concesionario, no solo no puede ser candidato, es que no puede ser presidente.
No puede. ¿Y el Tribunal Supremo Electoral qué tiene que ver con esto? El tribunal no tiene que haberlo inscrito, pero ante el caso, el tribunal, que es el máximo, por eso es supremo, ¿no?, tiene que reconsiderar la inscripción de este señor. Es que no se puede, según la Constitución. No puede sin cometer delito, sin cometer prevaricato, no pueden los magistrados de la sala no revisar la inscripción de un concesionario del Estado como candidato presidencial. Pero si no tiene, digamos, algún antecedente de la Fiscalía, estoy haciendo el leguleyo, si no tiene antecedente el tribunal de decir, bueno, no hay ningún impedimento que diga este candidato no puede ser inscrito. Sí, bueno, aquí nadie me dijo que si se robaba 300 millones de dólares lo metiera preso, no podía ser. No, nadie me lo dijo, entonces, no, es que no se puede alegar ignorancia de la ley, Julio. Prevaricato. No se puede alegar ignorancia, ni siquiera Carlos Calleja puede alegar, es que fíjese que yo ese artículo no lo había leído de la Constitución, porque no me dieron traducción al inglés. Entonces, entonces, bueno, en español me cuesta, y ese artículo de la Constitución, no, pero es que también, tampoco conocía la resolución de la sala. No, es que nuestra ley dice, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Usted no puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, Carlos Calleja, cuando se va a inscribir, sabiendo que era concesionario, ¿qué está haciendo? Una violación de ley, él. Porque se inscribe sabiendo que es concesionario. No queda claro, Giovanni. Vamos a